Lucas 12. Las actitudes para los seguidores de Jesús. A. El tipo de actitud que deberían tener aquellos que enfrentan persecución. 1:1-3. Una advertencia para tener cuidado con la hipocresía. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Juntándose por millares la multitud, mientras Jesús continuaba en dirección general hacia Jerusalén, grandes multitudes se congregaban para oírle. Las multitudes eran tan grandes que algunas personas resultaron heridas, tanto que unos a otros se atropellaban. B. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús habló esto primero a sus discípulos. Comenzó a decir a sus discípulos, advirtiéndoles contra el gran peligro de la hipocresía, comparándolo con la levadura. Y la hipocresía es como la levadura en el sentido de que solo se necesita un poco para afectar a una gran masa. Un poco de hipocresía puede ser como un poco de arsénico. En vista de su gran popularidad, era especialmente importante para los discípulos recordar esto. La tentación de la hipocresía es a menudo más fuerte para aquellos que disfrutan de alguna medida de éxito externo. 2. Tal es la hipocresía, que también, como la levadura, 1. Se extiende, 2. Se hincha, 3. Amarga la comida. 3. Algunos piensan que la única manera de evitar ser un hipócrita es no aspirar a un estándar más alto. Pero esto es peligroso tanto para nosotros como para la sociedad. Debemos aspirar a un alto estándar, sin embargo, siendo honestos acerca de nuestra dificultad para cumplir ese estándar. C. Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. El arte de ser un hipócrita depende de la ocultación, pero un día todo será revelado. Solo podemos ser hipócritas ante los hombres, pero nunca ante Dios. Él ve a través de la máscara del actor. Y, en 1985, un evangelista y predicador conocido a nivel nacional escribió un libro condenando el pecado en los Estados Unidos, especialmente el pecado sexual y la pornografía. Poco tiempo después, confesó entre lágrimas años de participación en estos mismos pecados, y prometió arrepentimiento, pero fue arrestado por crímenes similares otra vez unos años después. Su hipocresía puede haber sorprendido a mucha gente, pero no a Dios. Dios lo sabía desde el principio. 2. 4-5. No temas la persecución. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Más os digo, amigos míos, es difícil saber si Jesús dijo esto a sus discípulos, como en Lucas 12, 1, 3, o a la multitud. Dado el contexto, probablemente sea mejor pensar que Jesús habló a sus discípulos, pero a la vista de la multitud. Y la conexión con sus palabras anteriores puede ser que los hipócritas siempre despreciarán a los fieles, por lo que los seguidores de Jesús deben estar listos para enfrentar la persecución. B. No temáis a los que matan el cuerpo. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre el martirio y la persecución, sabía que todos ellos, excepto Juan, morirían por muerte de mártir por él. También sabía de su propio sufrimiento venidero. Y, dada la reciente muestra de oposición a Jesús, Lucas 11, 53-54, es razonable pensar que los discípulos sintieron la creciente tensión y ansiedad dirigiéndose a la crucifixión. Necesitaban obtener la misma paz que Jesús tenía, y poner el miedo en perspectiva. C. Y después nada más pueden hacer. Todo lo que los perseguidores pueden hacer es matar, y Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte del creyente. Por lo tanto, no debemos temer a nuestros perseguidores, sino tener un respeto saludable de Dios que nos hace más preocupados por obedecerle que a cualquier hombre. Y un hombre solo tiene una vida que perder y una alma que salvar, y es locura sacrificar la salvación del alma por la preservación de la vida. Clarke.
De temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. La palabra traducida infierno es Guillene. Se deriva de las palabras Valle de Hinnom, que se encontraba en los lados sur y oeste de Jerusalén. En el Antiguo Testamento era un lugar de sacrificio de hijos a Moloc. 2 Crónicas 28, 3, Jeremías 7, 30-31, 19, 1, 6, 32 horas y 35 minutos. El rey reformador Josías paró el sacrificio de niños en el Valle de Hinnom, 2 Reyes 23:10, y se convirtió en un vertedero de basura, con un hedor con fuegos ardiendo continuamente. En los días de Jesús se asoció con el castigo de fuego eterno, lo que se llama el lago de fuego en otros pasajes. Apocalipsis 19:20, 20, 1, 3. Sí, os digo, a este temed. Hay literalmente millones de ejemplos de personas que se mantienen firmes por Jesús a través de la persecución, de aquellos que honraron a Dios más que al hombre. La que sigue es una historia particular de un inglés llamado Rowland Taylor. Y, en un libro publicado por primera vez en 1890, John Rail describe la muerte de Rowland Taylor, quien fue ejecutado en Inglaterra porque creía que los sacerdotes podían casarse y que el pan y vino de la comunión no se convirtieron en el verdadero y literal cuerpo y sangre de Jesús. 2. En el último día de enero de 1555, Taylor apareció con otros 2 ante el obispo de Winchester, y fue acusado de herejía y división de la iglesia. Cuando se negaron a cambiar de opinión, fueron condenados a la muerte. Cuando fueron condenados, respondieron al obispo: sabemos que Dios, el juez justo, requerirá nuestra sangre de sus manos, y el más orgulloso de todos ustedes se arrepentirá de recibir de nuevo al anticristo, y de la tiranía que ahora muestran contra el rebaño de Cristo. 3. El 4 de febrero, Taylor fue expulsado del sacerdocio, y esa noche, a su esposa e hijos se les permitió cenar con él. Después de la cena se fueron, con mucho cariño y lágrimas. Al día siguiente, lo llevaron a Hadley a ser ejecutado, para ser quemado en la ciudad donde sirvió como pastor y frente a su congregación. 4. Cuando salieron de la cárcel de Londres en la mañana del 5 de febrero, todavía estaba oscuro. La esposa de Taylor sospechaba que podría ser llevado esa mañana, así que esperó con sus 2 hijas fuera de la cárcel. Cuando ella lo llamó, el sheriff le permitió venir con sus hijas para una última reunión con su esposo. Rowland Taylor tomó a su hija pequeña María en sus brazos, mientras Elizabeth se arrodilló con él y dijo la oración del Señor. Oraron juntos, luego se besaron y abrazaron, y Taylor le dijo a su esposa: adiós, mi querida esposa, ten ánimo, porque estoy tranquilo en mi conciencia. Dios levantará un padre para mis hijos. Besó a su hija María y dijo: Dios te bendiga y te haga su sierva, y, besando a Elizabeth, dijo: Dios te bendiga. Le pido a Dios que todos se mantengan firmes y constantes en Cristo y su palabra. Mientras se lo llevaban, su esposa gritó: Dios esté contigo, querido Rowland. Yo, con la gracia de Dios, te veré en Hadley. El viaje de Londres a Hadley tomó varios días, y a lo largo del viaje, Rowland Taylor estaba alegre y feliz, como si fuera a un banquete o una fiesta. Pero el 9 de febrero de 1555, llegaron a Hadley. Cuando todavía estaban a 2 millas de la ciudad, Taylor saltó de su caballo y empezó a pie, pero caminaba rápido, casi como si estuviera bailando. El sheriff le preguntó cómo se sentía, y él dijo: bien, alabado sea Dios, buen sheriff maestro, nunca mejor, porque ahora sé que casi estoy en casa, incluso en la casa de mi padre. Oh buen Dios, te doy gracias. Veré una vez antes de morir a mi rebaño quien tú, Señor, sabes que con todo mi corazón he amado y con verdad he enseñado. Buen Señor, bendícelos y manténlos firmes en tu palabra y verdad. Cuando entraron a Hadley, le pusieron una capucha sobre su cabeza y cruzaron un puente. Al pie del puente estaba un hombre pobre con 5 hijos, quien gritó: oh querido padre y buen pastor, Dr. Taylor, que Dios te ayude, ya que muchas veces me has ayudado a mí y a mis pobres hijos. Las calles estaban llenas a ambos lados con gente que quería verlo. Cuando lo vieron llevado a la muerte, gritaron y lloraron con todas sus fuerzas. La gente gritó: ¡ah, Dios mío! Ahí va nuestro buen pastor, que tan fielmente nos ha enseñado, tan paternal nos ha cuidado, y tan piadoso nos ha gobernado. ¡Oh Dios misericordioso! ¿Qué haremos los pobres corderos dispersos?
¿Qué vendrá de este mundo tan malvado? Dios Señor, fortalécelo y consuélalo. Taylor respondió, te he predicado la palabra y la verdad de Dios, y he venido este día para sellarla con mi sangre. 7. Cuando llegaron a la plaza del pueblo, oyó una gran multitud y preguntó dónde estaban. Cuando le dijeron que estaban en el lugar que sería ejecutado, dijo, gracias a Dios, estoy en casa, y se quitó la capucha de su cabeza. Cuando la gente vio su rostro, hubo un derrame de emoción. Lloraban y gritaban, Dios te salve, buen doctor Taylor. Jesucristo te fortalezca, el Espíritu Santo te consuele, y otras muchas cosas semejantes. Taylor quería hablar con la gente por última vez, pero en cuanto abrió su boca, un guardia le puso una lanza cerca de su boca abierta y lo hizo detenerse. 8. Comenzó a regalar su ropa, primero las botas, luego su abrigo y su chaqueta, hasta que lo único que le quedaba era sus pantalones y su camisa. Entonces clamó en voz alta, buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios, y esas lecciones que he sacado del bendito libro de Dios, la Santa Biblia, y he venido aquí hoy para sellarla con mi sangre. Pero entonces uno de los guardias lo golpeó en la cabeza y le dijo, eso cumple tu promesa de silencio, hereje. Entonces, viendo que no podía hablar, se arrodilló para orar. Una mujer pobre se arrodilló junto a él para orar, y los guardias trataron de empujarla para alejarla, pero ella no se iba. 9. Cuando había orado, llegó a la estaca en la que estaría atado y la besó. Entró en un barril y se paró con las manos cruzadas en oración y sus ojos hacia el cielo mientras lo ataron a la estaca. Después de algunos retrasos agonizantes, finalmente encendieron el fuego y Rowland Taylor oró en voz alta. Padre misericordioso del cielo, por el amor de Jesucristo mi Salvador, recibe mi alma en tus manos. Luego se quedó completamente quieto mientras los fuegos surgían a su alrededor, sin llorar ni moverse, hasta que un guardia le golpeó en la cabeza y su cerebro se cayó, y su cadáver cayó al fuego. Un marcador se dejó que simplemente decía, 1555, Dr. Taylor, al defender lo que era bueno, en este lugar dejó su sangre. 3, 6 a 7, date cuenta de tu gran valor para Dios. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Si Dios se acuerda de los pajarillos, Él no te va a olvidar, así que no te desanimes. Hay pocas cosas peores que el sentido de ser olvidado. Jesús aseguró a cada creyente que su vida era preciosa y recordada ante Dios. Y, antes de salir de Londres para ser ejecutado, Rowland Taylor escribió sus últimos pensamientos en un libro y se los presentó a su hijo. Le digo a mi esposa y a mis hijos, el Señor te dio a mí, y el Señor me ha quitado de ti y tú de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que son bendecidos los que mueren en el Señor. Dios cuida de los gorriones y los cabellos de nuestras cabezas. Lo he encontrado más fiel y favorable que cualquier padre o esposo. Confía, por lo tanto, en él por medio de los méritos de nuestro querido Salvador Cristo. Créele, amale, témele, y obedécele, ora a Él, porque Él ha prometido ayudar. No me cuentes como muerto, porque ciertamente viviré y nunca moriré. Me voy antes, y tú seguirás después a nuestro hogar. Ve, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Se ha dicho que una persona pelirroja tiene cerca de 90.000 cabellos. Una persona de cabello oscuro tiene alrededor de 120.000 cabellos. Y una rubia tiene alrededor de 145.000. Sin embargo, Dios sabe exactamente cuántos cabellos tienes. Si Él sabe eso de ti, también sabe todas las cosas importantes. C. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los que son perseguidos son tentados a ceder al pensamiento de que no valen nada y nadie se preocupa por ellos. Sin embargo, un Dios amoroso en el cielo valora a cada uno. Y Mateo 10:29 nos dice que uno podía comprar 2 gorriones por una moneda de cobre. Aquí aprendemos que 5 gorriones cuestan 2 monedas de cobre. Había descuento al comprar más, de 0.5 monedas de cobre por cada gorrión a 0.4 monedas de cobre por cada gorrión. 4, 8 a 10,
la importancia de una buena confesión. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Jesús consoló a los fieles, explicando que al cristiano que sufre se le dará la recompensa de lealtad y honor ante el trono de Dios. La idea es que los ángeles de Dios rodean su trono. Y, entre los primeros cristianos, los confesores tenían un honor especial. Eran los que soportaron sufrimiento para Jesús, pero se salvaron de la muerte. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Así como había una recompensa de honor para los fieles, hay una pena terrible para los infieles. Serían negados y deshonrados ante el trono de Dios. Y Jesús no dijo, el que me negare en su corazón o en su mente, dijo, el que me negare delante de los hombres. Hay un lugar real e importante para una declaración pública de lealtad a Jesús. Para muchos, esto es lo más difícil de todo y suele ser difícil por temor al hombre, la cosa exacta de la cual Jesús advirtió en sus palabras anteriores. Lucas 12, 4-7. 2. La prueba para confesar o negar a Jesús ante los hombres puede venir de muchas maneras, pero siempre vendrá. Es de gran ayuda estar determinado en el corazón y en la mente antes de que llegue la prueba. 3. Jesús claramente llamó a sus oyentes a una elección. Al igual que antes en Lucas 11:23, la elección es estar con Jesús o contra Él. Aquí la elección es de confesar a Jesús o negarlo. C. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, esto probablemente se refiere a un momento de debilidad, especialmente en el testimonio público, que podría ser perdonado. Por contrario, el que blasfemare contra el Espíritu Santo está en un rechazo establecido de la verdad de Dios que no le será perdonado. Y Jesús dijo esto cuando parecía que era más popular que nunca, Lucas 12:1. Sin embargo, Jesús sabía que ser considerado popular no era lo mismo que ser verdaderamente confesando y confiando. Aun cuando llamó a sus oyentes a tomar una decisión, advirtió en contra de tomar la decisión equivocada. 2. El ministerio principal del Espíritu Santo es testificar de Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Cuando ese testimonio de Jesús es totalmente rechazado, uno realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo y esencialmente lo ha llamado mentiroso con respecto a su testimonio acerca de Jesús. Los que rechazan a Jesús en un sentido establecido son culpables de este pecado. D. No les será perdonado. Las consecuencias eternas de este pecado nos obligan a considerarlo seriamente. ¿Cómo se puede saber si uno ha blasfemado contra el Espíritu Santo? El hecho de que uno desee a Jesús muestra que no son culpables de este pecado. Sin embargo, el continuo rechazo de Jesús nos endurece más contra Él y nos pone en el camino de un rechazo total, definitivo de Él. Y algunas personas, como broma o atrevimiento, intencionalmente dicen palabras que suponen que cometen el pecado de blasfemia contra el Espíritu. Creen que es cosa ligera bromear con la eternidad. Sin embargo, la verdadera blasfemia contra el Espíritu es más que una fórmula de palabras. Es una disposición establecida de vida que rechaza el testimonio del Espíritu Santo con respecto a Jesús. Incluso si alguien ha dicho tales cosas intencionalmente, todavía puede arrepentirse y evitar un rechazo establecido de Jesús. 2. La blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada, no porque sea un pecado demasiado grande para que Dios lo perdone, sino porque es una actitud de corazón que no le importa nada el perdón de Dios. Nunca tiene perdón porque nunca quiere perdón a la manera de Dios. Puede querer el perdón en sus propios términos, pero nunca a la manera de Dios. 3. La manera de no blasfemar contra el Espíritu Santo es recibir a Jesucristo y poner la confianza amorosa en Él hoy. Significa dejar de rechazar la obra del Espíritu Santo en llevarnos a Jesús. 5, 11-12. No te preocupes por qué decir, el Espíritu Santo te ayudará. Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir,
porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades. Jesús también les advirtió que los hombres los perseguirían en la arena cívica, magistrados, y en la arena religiosa, sinagogas. Podrían esperar oposición tanto del ayuntamiento como de los lugares de la religión. Y Jesús dijo estas palabras a hombres que enfrentarían este desafío exacto. Miles y miles de personas desde ellos se han enfrentado a este reto y han recibido la gracia sustentadora de Dios en él. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Los discípulos de Jesús podían tener perfecta confianza en Dios en esos momentos de gran prueba, sabiendo que el Espíritu Santo hablaría a través de ellos incluso si no estaban preparados. Y no era la humillación que temían los primeros cristianos, ni siquiera el dolor cruel y la agonía. Pero muchos de ellos temían que su propia impericia en palabras y en defensa podría dañar en lugar que elogiar la verdad. Es la promesa de Dios que cuando un hombre está siendo juzgado por su fe, las palabras vendrán a él. Barclay. 2. Alice Stryber, mártir, en su interrogatorio, calló a todos los doctores, sin tener nada que decir, se miraron uno al otro. Entonces ella dijo, ¿no tienen nada más que decir? Dios sea honrado. Son incapaz de resistir al Espíritu de Dios en mí, una pobre mujer. Así que el canciller la condenó, y ella volvió a la cárcel tan alegre como el pájaro de día. Trapp fue quemada en la hoguera 2 semanas antes del final del reinado de la reina María, Bloody Mary. 3. La palabra responder en Lucas 12:11 es la antigua palabra griega apologeomai, disculpa. Significa hacer una defensa o dar una respuesta adecuada. Obtenemos el término moderno apologética de esta palabra e idea. C. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto les dio confianza que el Espíritu Santo iba a hablar con y a través de ellos en el momento necesario, incluso si no estaban preparados con una declaración. Y esto no es una justificación de la mala preparación en la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, pero es una promesa de fortaleza y guía para los perseguidos que tienen la oportunidad de testificar de Jesús. Ve actitudes con respecto a las posesiones materiales. 1. 13-15, el principio general con respecto a las cosas materiales. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús acababa de enseñar sobre nuestro gran valor para Dios y sobre la importancia de escogerlo. En medio de esta enseñanza, un hombre interrumpió a Jesús para pedirle que tomara su lado en una disputa financiera. Y, de acuerdo con la ley de aquel día, el hermano mayor recibía 2/3 de la herencia y el hermano menor recibía 1/3. Barclay. Este hombre no le preguntó a Jesús que escuchara a ambos lados y hiciera un juicio justo. Le pidió a Jesús que tomara su lado contra su hermano, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 2. Obviamente, las palabras anteriores de Jesús acerca de la necesidad de un compromiso total y el cuidado de Dios por nosotros no penetró el corazón de este hombre. Sentía que tenía que luchar por lo que era suyo. 3. Si cada uno de ellos aprendiera el verdadero significado de la vida y buscara como su esfuerzo principal ser rico para Dios, la cuestión de las posesiones se conformaría en sí. Uno estaría ansioso por compartir, mientras que al otro no le importaría recibir. Morgan. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No era que a Jesús no le preocupa la justicia, pero él era muy consciente de que la codicia de este hombre le haría más daño que no tener su parte de la herencia. Y podemos luchar y luchar por lo que es nuestro por derecho, y al final, tenerlo puede hacernos peor que si lo hubiésemos dejado ir y permitido que Dios se encargara de la situación. 2. Jesús no sentía que era su responsabilidad juzgar todos los asuntos y resolver todos los problemas. Hubo algunas disputas en las que se negó a enredarse. 3. Aquí es donde la naturaleza engañosa del corazón es un desafío. A menudo enmascaramos nuestra codicia al afirmar que estamos en una cruzada justa. Mirad, y guardaos de toda avaricia.
Jesús usó la petición del hombre para hablar con él y con la multitud acerca de la avaricia. Tal vez la petición apasionada de justicia del hombre realmente tenía un motivo bajo. Tal vez él estaba más animado por la avaricia que por la justicia. Y, en realidad, guardaos apenas hace justicia a la fuerza de Filaceste, que es más bien, cuídate. Morris, la idea es que todos estamos bajo el ataque de la codicia y debemos cuidarnos de ella. 2. Las grandes posesiones están generalmente acompañadas de orgullo, ociosidad y lujo, y estos son los mayores enemigos de la salvación. Clarke. 3. Dividir la propiedad entre hombres codiciosos es prepararse para la futura contienda. Liberar a los hombres de la codicia es hacer la paz. Morgan. D. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el principio general que Jesús va a desarrollar en la siguiente enseñanza de las cosas materiales. Cuando vivimos con la actitud de que nuestra vida sí consiste en lo que poseemos, vivimos en avaricia, y la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. Y los hombres codiciosos por mirar por más pierden el placer de lo que ellos poseen, como un perro en la mesa de su amo tragando la carne entera que le echa sin ningún placer, aún con boca abierta para el siguiente pedazo. Tra. 2, 16-21, la parábola del rico insensato. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La heredad de un hombre rico había producido mucho. El hombre en la parábola de Jesús fue bendecido con un terreno fértil. Podemos suponer que al agregar trabajo duro a la tierra fértil, él era un éxito financiero. Tuvo tanto éxito que tuvo problemas para administrar sus recursos. No tengo donde guardar mis frutos. Y su dolor y tristeza se reflejaron en las palabras, ¿qué haré? Cuando somos jóvenes pensamos que ser rico significa estar libre de ansiedad por completo. Pero este hombre rico estaba tan lleno de preocupaciones como el mendigo sin 6 peniques en el mundo. Morrison. Esto haré. Con una gran cantidad de recursos, el hombre de la parábola tenía su vida planeada con confianza. Construiría para administrar mejor su riqueza y luego disfrutaría la vida al máximo. C. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En una noche, todos los logros y los planes del hombre fueron arruinados. Hizo planes de negocios y planes de vida, pero no podía controlar el día de su muerte, y todos sus logros y planes fueron instantáneamente nada. Y el hombre era un necio, no porque era rico, pero porque vivió sin conciencia y preparación para la eternidad. 2. Pedirte tu alma es el lenguaje de la obligación. Este hombre le debía su vida, su sustento y su riqueza a Dios, pero sobre todo le debía su alma a Dios, y se le requería. Fue obligada a Dios todos los días de su vida, pero sería pedida en el día de su muerte. 3. Todos pensarían que el hombre de la parábola fue un gran éxito, pero Dios dijo que era un necio. La eternidad probó al hombre como un necio, y su historia demuestra que no solo es pecado darle a las cosas materiales un lugar demasiado alto en tu vida, es también estúpido. D. Y lo que has provisto, ¿de quién será? En cierto sentido, esas cosas no pertenecían a Dios, porque el hombre nunca rindió esas cosas a Dios. No pertenecían al rico insensato, porque no podía llevarse esas cosas con él. Tal vez solo pertenecían al diablo. Y, más pobre que el mendigo, tuvo que dejar este mundo. Geldenuis. Así es el que hace para sí tesoro. El hombre rico de la parábola pensaba que era todo para él. Él dijo, mis graneros, mis frutos, mis bienes y mi alma. Todo se trataba de él, y nada se trataba de Dios. Se comprobó al final que nada era de suyo, incluso su propia alma estaba sujeta a Dios. Él no tenía ningunos graneros, frutos,
bienes y su alma estaba muerta. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El problema del hombre no era que tenía tesoros en la tierra, sino que no era rico para con Dios. Y podemos llegar a ser ricos para con Dios por el dar sacrificio a los necesitados. Lucas 12:33, 18:22, 1 Timoteo 6, 17-19. Además, al confiar en Jesús por todo lo necesario, Apocalipsis 3, 17-18. 2. No podemos ocultar el hecho de que las riquezas terrenales a menudo nos impiden perseguir las riquezas celestiales como debiéramos. Pablo escribió, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6:9. La mayoría de nosotros le tenemos miedo a la pobreza, debemos tenerle miedo a la riqueza. 3. John Wesley enseñó y vivió sabiamente con respecto a las riquezas. Dijo que deberías ganar lo más que puedas, ahorrar lo más que puedas, y dar lo más que puedas. Él mismo vivía con 28 libras británicas al año y regalaba el resto, aun cuando su salario cambió de 30 libras a 60 libras a 90 libras a 120 libras durante su vida. 3. 22-23. Una advertencia contra la preocupación. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. No os afanéis por vuestra vida, la codicia y la preocupación están estrechamente conectadas. La codicia nunca puede tener suficiente, la preocupación teme que nunca tendrá suficiente, ninguno tiene sus ojos en Jesús. Y puede ser tan infiel a Dios a través del cuidado y la codicia. Bruce. 2. No os afanéis es una orden amorosa. A menudo fallamos de ver el daño que la preocupación hace en nuestras vidas. Las investigaciones muestran claramente que el estrés deteriora nuestro sistema inmunológico. Las personas bajo estrés constante o alto muestran recuentos bajos de células T, esenciales para la respuesta inmune. El estrés tiene un efecto definitivo en la fertilidad. Se ha demostrado que el estrés prolongado afecta el cerebro, lo que hace que una persona sea menos capaz de responder al estrés futuro. Y el estrés también está relacionado con la insuficiencia cardíaca repentina. No os afanéis. Hay una diferencia entre un sentido piadoso de responsabilidad y una preocupación impía. Sin embargo, una sensación de preocupación impía por lo general se disfraza de responsabilidad. La vida es más que la comida. La preocupación de la que habló Jesús baja al hombre al nivel de un animal que simplemente se preocupa por las necesidades físicas. Tu vida es más y tienes asuntos eternos que seguir. 4. 24-28. Razones para no preocuparse. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Considerad los cuervos. Dios los alimenta, Dios provee para las aves y cuida de ellas. Por lo tanto, debemos esperar que Dios se ocupe de nosotros. Y, sin embargo, toma buena nota, las aves no se preocupan, pero sí trabajan. Las aves no solo se sientan con la boca abierta, esperando que Dios las llene. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? La preocupación que muchas personas tienen sobre las cosas materiales de la vida se basa en una baja comprensión de su valor ante Dios. No comprenden lo mucho que los ama y se preocupa por ellos. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? La preocupación no logra nada, no podemos añadir nada a nuestras vidas preocupándonos. Puede haber pecados mayores que la preocupación, pero no hay ninguno más autodestructivo e inútil. Y, podrá añadir, el griego antiguo puede significar aumentar la vida en lugar de aumentar la altura, pero el pensamiento es el mismo. De hecho,
en lugar de añadir a nuestra vida, podemos hacernos daño a nosotros mismos a través de la preocupación. El estrés es uno de los grandes contribuyentes a la enfermedad y la mala salud. D. Y si así viste Dios la hierba, Dios incluso cuida de la hierba, así que también cuidará de ti. Confiamos en el poder y el cuidado de un Padre Celestial amoroso. Y Dios cuida de las flores, pero eso significa que todos los días para las flores no es sol y dulzura. Si cada día fuera soleado y nunca hubiera nubes y lluvia, las flores morirían rápidamente. 2. Hombres de poca fe. Poca fe no es un pequeño, porque ofende mucho al Señor y aflige tristemente la mente inquieta. Pensar que el Señor que viste los lirios dejará desnudos a sus propios hijos es vergonzoso. O poca fe, aprende mejores modales. Spurgeon. 5. 29 a 31. La intención de Dios es que tu atención esté en su reino y su tesoro, no en el reino y el tesoro de este mundo. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. A vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Las buenas noticias de Jesús son simples. No tienes que aferrarte a las cosas de este mundo con un agarre mortal. Jesús abandonó todo lo que el cielo tenía y estaba feliz con una simple confianza en Dios. Y ansiosa inquietud se traduce en el griego antiguo la palabra meteoriceste, con la palabra raíz de meteoritos. Trapp pensó que el sentido era, espera no en suspenso, como meteoros lo hacen en el aire, sin saber si deben esperar o caer al suelo. 2. El texto original no es fácil de explicar, porque la palabra traducida, dudosa, ansiosa, no se utiliza en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Parece que tiene algo que ver con los meteoros, por lo que el pasaje podrá traducirse, tampoco seas de mente meteórica. Spurgeon. B. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Jesús contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y están separados de Él, con los que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Los que conocen a Dios buscan otras cosas. Y dices nuevamente que no puedes evitar estar ansioso. Entonces, mi querido amigo, debo preguntarte solemnemente, ¿cuál es la diferencia entre tú y el hombre del mundo? Spurgeon. C. Más buscad el reino de Dios. Esta debe ser la regla de nuestra vida al ordenar nuestras prioridades. Sin embargo, está mal pensar que esta es solo otra prioridad para caber en nuestra lista de prioridades y poner en la parte superior. En lugar, en todo lo que hacemos, buscamos primero el reino de Dios. Y, por ejemplo, rara vez tenemos que elegir entre honrar a Dios y amar a nuestra esposa o ser buenos trabajadores. Honramos a Dios y buscamos primero el reino de Dios por ser buenos esposos y buenos trabajadores. 2. También debemos recordar esta declaración en su contexto inmediato. Jesús nos recuerda que nuestro bienestar físico no es un objeto digno al que dedicar nuestras vidas. Si piensas que es digno que tu Dios sea la riqueza, entonces tu vida es maldecida con preocupación, y vives la vida como lo hace un animal, preocupado más que nada por las necesidades físicas. 3. Jesús no solo les dijo que dejaran de preocuparse, les dijo que sustituyan la preocupación con un cuidado por el reino de Dios. Un hábito o una pasión solo se pueden abandonar por un hábito o pasión mayor. D. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si pones el reino de Dios primero y no crees que tu bienestar físico es un objeto digno para vivir tu vida, entonces puedes disfrutar de todas estas cosas. Él promete un tesoro celestial, el descanso en la provisión divina, y la realización del más alto propósito de Dios para el hombre, la comunión con Él y ser parte de su reino. Y esta elección, buscad el reino de Dios, es la elección fundamental que todos hacen cuando por primera vez se arrepienten y se convierten. Sin embargo, cada día después de eso, nuestra vida cristiana reforzará esa decisión o la negará. 6. 32 a 34. La confianza en la provisión de Dios genera generosidad en los seguidores de Jesús. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis, y dad limosna,
Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No temáis, manada pequeña. El original utiliza un doble diminutivo, como en pequeña, pequeña manada. Trapp, Clark. Fue a esta manada pequeña y poco probable a la que el Padre le daría el reino. Era un pequeño rebaño, pero era su rebaño. Y eran pocos, pero eran una manada, significa que tienen un pastor. Mejor un pequeño rebaño con el buen pastor que un gran rebaño con un asalariado. B. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto era cierto en un sentido personal para los discípulos, ya que disfrutaron de la presencia del Rey Jesús y los beneficios de su reinado entre ellos. También era cierto en otro sentido, Jesús ascendería al cielo y en cierto sentido, dejaría el reino en manos de estos discípulos. Tal gran llamado fue también una promesa de grandes bendiciones, protección y provisión. Y Jesús les dio confianza cuando dijo vuestro Padre en vez de decir, mi Padre. Se vended lo que poseéis, y dad limosna. El mandato de dar lo que tenemos es una prueba de discipulado, y es también una herramienta para entrenarnos como discípulos. Apunta a dar como un antídoto o cura para la avaricia. Y la disposición para responder a la llamada de la renuncia es un signo de conversión auténtica, un signo de lealtad total a Jesús, un signo de una fe inquebrantable en Él. Pet. D. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La correlación entre dónde está tu corazón y la ubicación de tu tesoro no es una sugerencia, es un hecho simple. Si consideras tus posesiones materiales como tu tesoro, entonces tu corazón está puesto aquí en esta tierra. Y si los intereses principales de una persona son terrestres, ahí es donde su compromiso estará. Pet. 2. No debemos olvidar que esta enseñanza sobre la riqueza y la codicia provino del hombre que interrumpió el sermón de Jesús con la petición de resolver una disputa entre él y su hermano. A este hombre, y a todos, Jesús advirtió sobre la ubicación de su tesoro y su corazón. Actitudes con respecto al regreso de Jesús. 1. 35-40. Prepárate y espera el regreso de tu Maestro. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le habrán enseguida, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Si los seguidores de Jesús no deben ser codiciosos o preocupados, han de poner su enfoque en el regreso de Jesús. Esto es algo en lo que vale la pena poner nuestras vidas. Y estas palabras del Salvador están estrechamente vinculadas con las advertencias anteriores de no ser de mente mundana sino de mente celestial. Heldenois. B. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas. La idea detrás de esta frase está bien expresada en la NVI, manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Y también se nos recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Uno puede tener una disposición interior para servir a Dios. Tus lomos están ceñidos, pero no tener la iluminación necesaria para servirle bien, la luz de la palabra de Dios brillando intensamente. C. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Los siervos listos serán atendidos por su maestro y bendecidos. Hay una rica recompensa en una vida lista y expectante para la venida de Jesús. Y aquellos siervos que están alertos al regreso de su amo serán bendecidos. Tan bendecidos son, de hecho, que el Señor revertirá los roles y les servirá ciñendo sus lomos y sentándolos a la mesa y sirviéndolos. Pet. D. Pues, también,
estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Todos conocemos la vergüenza que viene cuando eres llamado y no estás preparado. Jesús les dijo a todos que necesitaban estar preparados para su venida, que es lo más importante para lo que alguien podría estar preparado. Y un ladrón nunca anuncia su venida, llega en un momento en que no lo esperarías. La manera de estar en guardia contra un ladrón es vivir en constante preparación, y la manera de estar listo para la venida de Jesús es vivir en constante preparación. 2. 41 a 48. Sé buenos administradores en ausencia de tu maestro. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Jesús le respondió a Pedro, diciendo que le hablaba a todos, que todos deben ser como un mayordomo, gerente, fiel y prudente. En cierto sentido, Jesús dijo, hablo esta parábola a todos los que vivirán su vida preparados, incluso como un mayordomo fiel y prudente. Y todos los que son siervos de Jesús deben estar listos para su regreso, pero aquellos que son ministros entre sus siervos deben estar más preparados. La ignorancia de lo divino no excusará por completo al pecador, será azotado, pero sus llagas serán pocas. Su condenación será suave en comparación con la de un ministro, que conoce la voluntad de su maestro, pero no la hace, se lo enseña a los demás, pero no a sí mismo. Dios mira a los ministros malvados, flojos, escandalosos y maliciosos como los mayores transgresores, y tratará con ellos como tal. Paul. B. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Un mayordomo pobre vive sin la expectativa del regreso de su amo, y se nota en varias áreas de la vida. Él maltrata a los otros sirvientes del maestro, comenzare a golpear a los criados y a las criadas. Está demasiado entregado a los placeres de este mundo, comer y beber. Es dado a la intoxicación y embriagarse. Y Jesús aquí conecta claramente la disposición para su regreso a una vida de amor, enfoque espiritual y autocontrol. Igualmente, el corazón que dice, mi Señor tarda en venir está conectado a este tipo de vida baja e infructuosa. 2. Algunos se cansan de esperar su regreso, o se muestran cínicos sobre el regreso de Jesús ya que aún no ha sucedido. Esta es precisamente la actitud contra la que Jesús advirtió aquí. Sí, en la percepción de algunos, Jesús tarda en venir, es para rescatar a más personas de la sentencia por venir al mundo en los últimos días. Se vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, listo o no, un día sí vendrá el Maestro. Cuando Él venga, castigará a aquellos que no estaban listos y negaron su venida, y recompensará a los listos. D. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Cuando llegue el Maestro, permitirá que el castigo de acuerdo a la ofensa. Los que supieron ser listos y aún no serán castigados peor que los que no conocen y no estaban listos. 3. 49 a 53. Jesús trae fuego purificador y división. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija,
y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? Uno podría considerar este fuego de varias maneras posibles. Puede ser que el fuego del que habló Jesús era el juicio que vendrá sobre el pueblo judío en las siguientes décadas. En el pensamiento judío el fuego es casi siempre el símbolo de juicio. Así, pues, Jesús consideró la venida de su reino como un tiempo de juicio. Barclay. Puede ser que el fuego del que habló Jesús es el poder del Espíritu Santo que solo podía venir después de haber cumplido su obra en la cruz. De un bautismo tengo que ser bautizado. Puede ser que el fuego del que habló Jesús es la difusión de las buenas nuevas y la próxima expansión de la obra de su reino en todo el mundo, lo que no podría suceder hasta que hubiera realizado su obra en la cruz. Y el hecho de que Jesús habló de su sufrimiento como un bautismo es significativo. Él no fue rociado con desufrimiento, estaba inmerso en agonía. De la misma manera, hemos de bautizarnos en Cristo Jesús y bautizarnos con el Espíritu Santo, inmersos y desbordados. Como me angustio hasta que se cumpla. Jesús sentía angustio hasta que su obra en la cruz se cumplió porque sabía todo lo bueno que vendría de ella. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. Este puede ser el precio que uno debe pagar por ser un mayordomo fiel. Cuando sigues a Jesús fielmente, muy bien puede haber división por su causa. Y su venida inevitablemente significaría división, de hecho lo hizo. Esa fue una de las grandes razones por las que los romanos odiaban el cristianismo, desgarró a las familias en dos. Barclay. 4. 54-56, la urgencia de discernir los tiempos. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo? ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo? Jesús reprendió a la gente de su época porque no discernieron este tiempo. Deberían haber comprendido más acerca de las profecías con respecto a la primera venida de Jesús y apreciado las señales obvias que confirmaban a Jesús como el Mesías prometido. Y los oyentes de Jesús sabían que cuando las nubes se formaban en el oeste sobre el mar Mediterráneo, la lluvia estaba en camino. Sabían que cuando el viento cálido soplaba hacia el sur desde el desierto de Arabia, una ola de calor se acercaba. Decía también a la multitud, Jesús le dijo esto a la multitud, no solo a sus discípulos. Jesús quería que todos discernieran este tiempo y estuvieran listos para su regreso. Y que en nuestros tiempos actuales hay muchas razones para creer que Jesús vendrá pronto, añadiendo a nuestro sentido de urgencia a medida que esperamos discernir este tiempo. El escenario está listo para un templo reconstruido, necesario para cumplir las profecías de la abominación desoladora, Mateo 24:15, Marcos 13:14, 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Desde 1948 Israel es una nación nuevamente, y la esperanza de un templo reconstruido sigue aumentando entre una minoría de judíos. El escenario está listo para que surja el tipo de confederación de naciones que domina el mundo, heredero del Imperio Romano, Daniel 2, 36-45, Apocalipsis 13, 1-8, Apocalipsis 17, 10-14. Es probable que esté conectado a la comunidad europea moderna, surgiendo de los objetivos de sus líderes y el caos de los tiempos. El escenario está listo para que surja un líder mundial político y económico, el tipo de líder político único que dirigirá esta confederación de naciones que domina el mundo. 2 Tesalonicenses 2, 3-12, Apocalipsis 13, 4-7. El escenario está listo para la clase de religión falsa que la Biblia dice que caracterizará los últimos días. 2 Tesalonicenses 2:4, 2 Tesalonicenses 2, 9-12, Apocalipsis 13, 11-15, Apocalipsis 17, 1-6. El escenario está listo para el tipo de sistema económico previsto para los últimos días. Apocalipsis 13,
15-17. La tecnología está disponible y la necesidad está presente. 2. Ninguna de estas garantiza que el regreso de Jesús sea pronto. Es posible que, en la sabiduría de Dios, el tiempo no sea pronto. Sin embargo, si ese fuera el caso, Dios tendría que permitir el mismo tipo de circunstancias que marcan nuestra era actual para ensamblarse de nuevo, en un momento posterior. 5. 57-59. Conociendo los tiempos, ponte bien con Dios ahora. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús les pidió a sus oyentes que lo reflexionar por sí mismos. Cualquier persona que puede juzgar lo que es justo puede ver la importancia y el bien de estar bien con Dios antes de presentarnos ante Él como juez. Si uno espera hasta estar delante de su trono de juicio, el tiempo será demasiado tarde. B. Procura en el camino arreglarte con Él. En la ilustración que usó Jesús, tenía sentido resolver antes de comparecer ante el juez. Por analogía, podemos decir que a la luz de la obra de Jesús en la cruz, Dios ofrece un arreglo fuera de los tribunales, antes del juicio, con Dios, al poner nuestra confianza en quien es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. C. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús les recordó a ellos, y a nosotros, de la gran pena de no conformarse con Dios antes del día del juicio. Todo esto presiona sobre nosotros la urgencia de estar bien con Dios ahora, y de vivir preparados y anticipando el regreso de Jesús. Y Jesús aquí alude a la idea de que hay un precio a pagar en el infierno, hasta que hayas pagado aún la última blanca. Esto ayuda a explicar la verdad temerosa pero bíblica de que el infierno es eterno, porque se requiere el pago por los pecados, y la humanidad imperfecta no puede hacer un pago perfecto, requerido por un Dios perfecto. 2. La moneda de la cual Jesús se refirió aquí es el leptón. Leptón significa la delgada. Era la moneda más pequeña. Barclay. 3. El castigo del infierno es eterno, al igual que la vida es eterna en el cielo. Mateo 25:46, 2 Tesalonicenses 1:9. El tormento del infierno es para siempre. Apocalipsis 14:11, y los fuegos del infierno no se apagan, arden para siempre. Marcos 9:48. El injusto tiene su propia resurrección, presumiblemente con cuerpos adecuados para soportar el castigo del infierno. Juan 5:29, Hechos 24:15.